Así vamos a leer la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Vamos a leer los textos del verso 12 hasta el verso 16. Hoy vamos a meditar bajo el título Glorificando a Dios a través de las pruebas. ¿Cómo traemos gloria a nuestro Señor? Dios se vale de todo para ser glorificado en sus hijos. Dice el versículo 12 al verso 16: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. A lo largo de esta semana, juntamente con los jóvenes, escuchamos acerca de la vida piadosa, de la vida de piedad. Y es una vida extraordinaria, y es una vida que cada persona lo que está haciendo es una consignación para la eternidad. Usted está consignando para la eternidad. Son aquellas personas que han decidido no vivir para este mundo, sino vivir para lo eterno, reconociendo que no somos ciudadanos de esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Y que nosotros vivimos una vida de extranjeros y peregrinos que van de paso por este mundo. Que nuestro corazón está donde está nuestro tesoro. Nuestro tesoro es Jesucristo. Jesucristo está hoy a la diestra de Dios. La Biblia dice que donde quiera que esté el tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro está en la tierra, estará tu corazón en la tierra. Si tu tesoro está en el cielo, pues tu corazón estará ya en el cielo. Pero esta vida piadosa que trae gran ganancia, también tiene sus implicaciones, también tiene su sacrificio. Es decir, la Biblia no dice que esa vida va a ser fácil. Quienes hemos sido llamados a la vida piadosa, tendremos que padecer muchas cosas, pues hemos decidido andar en contra de la corriente de este mundo. Y el hecho de andar en contravía con este mundo y con esta corriente, pues no es fácil. Compare usted un momento en donde usted decidió salir, o mejor, entrar a un auditorio donde está saliendo una gran multitud de personas por una puerta, y usted en determinado momento decide entrar al auditorio cuando todo el mundo está saliendo por esa puerta. Eso le va a ocasionar a usted dificultades, le va a ocasionar choques, roces con las personas, y si es posible, se dificultará entrar por esa puerta. Y algo similar ocurre con nosotros cuando decidimos la vida de piedad, y es andar no en la misma corriente, sino en contraposición a la corriente de este mundo. Hoy vamos a hablar acerca de esas dificultades que vamos a tener en la vida de piedad, pero también vamos a mirar cómo poder traerle gloria a Dios a través de esa vida de piedad, que aunque en muchas ocasiones nos va a probar o va a probar nuestra fe, va a hacer que nosotros traigamos gloria,
honra y reconocimiento a nuestro Dios. Así que vamos a mirar tres partes en esta reflexión en esta mañana. Número 1, vamos a mirar los padecimientos esperados por causa o por la causa de Cristo. Eso lo vamos a ver del verso 12 al verso 13. Segundo, vamos a mirar los vituperios por el nombre de Cristo en el versículo 14. Y finalmente, vamos a mirar los padecimientos como cristianos en el versículo 15 y en el versículo 16. Miremos entonces los padecimientos esperados por causa de Cristo. El apóstol lo va a expresar en el versículo 12 al versículo 13. Dice el texto: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Note usted que aquí hay un contraste. En la primera parte del texto contrasta con la segunda parte del texto. En la primera parte hay vituperio, hay oprobio, hay prueba, pero al final lo que vemos es que gloria. Yo estaba analizando este texto con base en el contexto, y entonces nos damos cuenta que la raíz de las pruebas de las cuales el apóstol está hablando aquí, la raíz de las pruebas que vendrían a los creyentes, se daban en respuesta ¿a qué? A un ejercicio de la vida de piedad. Es decir, esa prueba de la cual está hablando el apóstol aquí tiene un origen que encontramos en los versículos anteriores. Esas personas que hemos decidido vivir la vida de piedad, la vida de santidad, de ser guiados por el Espíritu Santo y seguir las pisadas de Jesús, tendremos esa oposición. Y quiero mostrar a lo largo del contexto las razones por las cuales esas personas que el apóstol llama amados han de ser probados como se prueba el oro en el crisol a través del fuego. En el versículo 1 del capítulo 4 vemos cómo la razón por la cual son vituperados, perseguidos y hay oposición frente a ellos es porque ellos tienen una identidad de pensamiento con Cristo. Las personas a las cuales el mundo rechaza, vitupera y critica son aquellas que hemos decidido identificarnos en pensamiento con Cristo. Es decir, tenemos la mente de Cristo, tenemos el mismo pensamiento de Él regido por la palabra. Dice el versículo 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Qué es lo que piensa hoy el mundo? ¿Cuáles son sus ideas, sus pensamientos, sus razonamientos? ¿Y cuáles son los pensamientos, las ideas y los razonamientos de un hijo de Dios? Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: pues vosotros tenéis la mente de Cristo. Pues antes éramos enemigos de Dios en nuestra mente y pensábamos en las cosas de la carne, pero la Biblia dice que los que piensan en las cosas de la carne no pueden agradar a Dios. Aquí entonces nos muestra una de las razones por las cuales quienes hemos decidido vivir la vida de piedad, entonces vamos a recibir ¿qué? Oprobio, y es porque tenemos una identidad de pensamiento con Cristo. Usted ya no piensa como piensa el mundo, usted piensa con la mente de Cristo. Lo segundo, lo vemos en el versículo 2. Recibimos oprobio en razón a que hemos decidido mortificar los deseos de la carne. Hemos renunciado a las pasiones desordenadas que batallan contra el alma y hemos decidido decirle a las pasiones y a los deseos de la carne no. Y hemos, por el poder del Espíritu Santo, sometido los deseos de la carne para que no reinen en nuestra vida y no se conviertan en el amo de nuestra vida. Dice el versículo 2:
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué reñimos con el mundo? Porque el mundo anda en los deseos de la carne: adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, borracheras, orgías y cosas semejantes, por las cuales la ira de Dios viene a ellos. Pero el creyente ha decidido mortificar la carne y someter la carne de sus pasiones y deseos para poder agradar a Dios, pues quienes viven en la carne no pueden agradar a Dios. Lo tercero lo vemos en el mismo versículo 2, y es porque vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Lea la última parte del versículo 2, dice el texto: sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, hemos rendido nuestra voluntad a la voluntad de Él. Hemos querido identificarnos con Cristo. Cristo dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo nos dio ejemplo a nosotros al dejar a un lado su propia voluntad para cumplir la voluntad del Padre. Y cuando oramos, hermanos, a través de la oración del Padre Nuestro, ¿qué es lo que decimos siempre que oramos? Sea hecha ¿qué? Tu voluntad. El creyente ha decidido vivir sometido a la voluntad de Dios. El mundo vive a la voluntad ¿de qué? De la carne, de los deseos. Son esclavos porque le obedecen a la carne y a los deseos de este mundo. Pero el creyente contrasta con este mundo porque se ha sometido a la voluntad de Dios. En el versículo 4 nos muestra el cuarto elemento por el cual nosotros chocamos con este mundo. Verso 4: no corremos en la misma corriente de este mundo. Dice el versículo 4: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Sabe por qué usted no compagina? ¿Sabe por qué usted no engrana con este mundo? Porque usted va en otra corriente. Usted va en contraposición de este mundo, si usted es realmente un creyente. Porque algunos creyentes, tristemente, de pronto por no chocar con el mundo o por no mostrar la diferencia con el mundo o no tener una vida definida, entonces a veces se orientan en la corriente de este mundo. Pero el creyente convencido que ha decidido vivir la vida de piedad está en contraposición a este mundo. Somos diferentes a este mundo. Lo quinto lo encontramos en el versículo 7: vivimos una vida de sobriedad y relación con Dios. Dice el verso 7: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Nosotros no estamos viviendo en embriagueces y estamos durmiendo como si faltara mucho tiempo. Nosotros vivimos en vela, velando porque sabemos que aquel día se acerca. No nos embriagamos en el sentido espiritual y estamos sometidos a las pasiones de este mundo, sino que, como dice el verso 7, nosotros estamos siendo sobrios, no ebrios. No nos estamos embriagando con vino en lo cual hay disolución, sino que estamos siendo llenos del Espíritu Santo y estamos en vela esperando a nuestro Señor. El mundo no está esperando al Señor. El mundo está en sus entretenciones, está en sus disoluciones, pero la iglesia está velando como esas vírgenes prudentes, no solamente con sus lámparas encendidas, sino con un recipiente adicional donde depositaron aceite adicional, esperando la voz del novio cuando digan, entonces viene el novio, y salgan a recibir al novio. No como las insensatas que, avanzada la noche, se quedaron dormidas, se dieron cuenta que sus lámparas estaban a punto de apagarse. Le dijeron a las prudentes: darnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas están a punto de extinguirse. Y las prudentes le dijeron: mejor vayan ustedes
a los que venden y traigan aceite para ustedes y para nosotros. Y dice la Biblia que cuando ellas fueron, llegó el esposo y se cerró la puerta. Ahí están los dos grupos, los que estamos velando y los que están entretenidos. Entonces ese contraste hace que el mundo nos rechace, porque de pronto va a haber una propuesta para usted y dice: no, yo estoy esperando a mi Señor, yo no puedo entretenerme en las cosas de este mundo. Y somos criticados por eso y somos ultrajados por eso. Somos criticados, verso 8, porque hemos decidido vivir una vida de amor a Dios, a su palabra. Para nosotros Dios es la prioridad. Amamos a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma. Verso 8, dice la Biblia: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El versículo 9 nos muestra que hemos decidido vivir una vida de compañerismo entre nosotros como miembros de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Hemos decidido vivir en compañerismo. No sé si usted ha sido criticado por hacer parte de una iglesia. Usted tan joven, a toda hora ya metido. Usted podría estar haciendo otras cosas. No pierda su tiempo entregando su vida ya para servir por otros, y por eso nos ven con otros ojos y nos ultrajan y hasta nos critican. Pero hermanos, sabemos que es la mejor inversión poner nuestra vida al servicio de la obra de Dios, como escuchábamos de estos jóvenes ahora en su presentación. Y finalmente hemos decidido ser buenos administradores de Dios, sabiendo que un día tendremos que dar cuenta a Dios. Tendremos que dar cuenta por el tiempo que Él nos dio a nosotros para que viviéramos ese tiempo para Él, sabiendo que los días son malos y que nosotros tenemos que estar velando y utilizando y redimiendo bien el tiempo para la gloria de Dios. Tendremos que dar cuenta por los dones y talentos que Dios nos dio, porque esos dones nos los dio Él para ponerlos en pro de la obra de Dios y para edificación y crecimiento de otros creyentes. Usted y yo tendremos que dar cuenta un día ante Dios por eso que recibimos. Tendremos que dar cuenta por las relaciones, que es un recurso de cómo nos relacionamos con los demás. Y tendremos que dar cuenta de nuestras finanzas, de cómo nosotros utilizamos ese dinero para el engrandecimiento de la obra de Dios y el avance de la obra. De todo eso tendremos que dar cuenta un día, y por eso la Biblia nos llama ser buenos administradores de Dios, como dice el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, al tener una identidad de pensamiento con Cristo, al haber decidido mortificar la carne con sus pasiones y deseos, al vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no correr en la misma corriente de este mundo, vivir en sobriedad y relación con Dios, vivir en amor, vivir una vida de compañerismo y ser buenos administradores de los misterios de Dios, entonces el mundo nos ve a nosotros como personas raras. Oiga, ¿usted de qué planeta es? ¿Usted por qué piensa así? Y eso genera entonces ¿qué? Choque. Y entonces, por eso dice la Biblia: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Por eso somos vituperados. Es lo mismo que Pablo le está planteando a Timoteo, es exactamente lo mismo, en otras palabras, en otro escenario. Váyase a segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 10. Pablo le habla a su hijo espiritual llamado Timoteo. En el versículo 10 del capítulo 3, note usted que es el mismo escenario, pero con unas palabras diferentes. Segunda de Timoteo 3:10, dice Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia.
Tú has seguido eso, Timoteo, tú lo has seguido. Tú has sido un imitador mío. Versículo 11. También has seguido persecución, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. De todo eso me ha librado el Señor. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les va a pasar? Padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero ahora le dice a Timoteo: pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces es la misma declaración. Timoteo, tú decidiste seguir mi doctrina, tú decidiste seguir mi conducta, tú decidiste seguir mi propósito, tú decidiste seguir mi fe. Timoteo, te voy a advertir algo: cualquiera que desee y decida vivir una vida de piedad será perseguido y padecerá persecución. Eso es. Entonces muchos dicen: yo no voy a tomar tan en serio eso. Y yo he escuchado a muchos: hermano, es que yo decido consagrarme, y empiezan a haber un poco de problemas. Claro, porque es que ¿qué necesidad tiene el enemigo de molestar a alguien que anda por allá en la nebulosa? Ninguno. Déjelo entretenido. Pero un joven determinado que diga: es que yo voy a servir a Dios, yo voy a amar a Dios, yo me he determinado a vivir una vida de piedad, el enemigo se le va a venir con todo. Él va a atacarlo inmediatamente. Pero lo más glorioso de todo es que Dios está por nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que lo llamó a usted le ha garantizado que lo guardará sin caída, y que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. La inversión que usted haga con Él, hermano, la Biblia dice que los que miraron a Él no fueron ¿qué? Avergonzados. Entonces es exactamente lo mismo que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y aquí entonces es muy posible que Pedro le esté dando respuesta. Vuelva allí a Primera de Pedro capítulo 4. Le está dando respuesta a una pregunta que ellos tenían en su mente. El Espíritu Santo, que conoce nuestra mente, le está dando respuesta a ello. Dice en el versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Usted por qué se extraña? ¿Usted por qué está extrañado o sorprendido por la persecución, el rechazo y el vituperio del mundo? Si nosotros estamos viviendo entonces esa vida de piedad, usted no debe que sorprenderse. Usted no debe preguntarse como se estaban preguntando algunos de ellos: ¿por qué debía Dios permitir que sus hijos predilectos fuesen tan duramente probados por vivir la vida de piedad? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si es que yo estoy viviendo una vida de piedad. Pues precisamente por eso. Precisamente por eso. Porque al vivir una vida de piedad, entonces estamos en contraposición con la corriente de este mundo. Y aquí se habla de algo que el apóstol utiliza como una figura para mostrar o equiparar la prueba con algo que es utilizado para separar, para purificar el oro de la escoria, y es el fuego. El fuego es el elemento con que se prueban los metales y se les quita la escoria. Y entonces dice el texto en el versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ese fuego de prueba que ha de venir sobre nosotros, el apóstol ya había hablado de ese fuego. Váyase al capítulo 1, devuélvase un poquito allí por favor. En el versículo 7 de Primera de Pedro, ya Pedro les había hablado del fuego de prueba. Porque en el verso 12 les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Y en el versículo 7 del capítulo 1 de la primera carta, ya les había dicho. Dice la Biblia: para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces la prueba aquí está tipificada o mostrada como el fuego. Una de las pruebas que se le hace al oro, o para moldear el oro y hacer que ese oro que sale de la mina o del río pueda ser puesta finalmente en una gargantilla o en un anillo precioso, engastado con una piedra preciosa. Ese oro antes tendrá que pasar por un proceso en donde el orfebre lo lleva allí al taller y lo somete a altas temperaturas de fuego que harán que el oro se separe de la escoria, y separando el oro de la escoria se saca la escoria y queda el oro puro, absolutamente puro. Pues hermanos, el propósito de Dios a través de someter nuestra fe a prueba es que nosotros cada día seamos purificados, nuestra fe sea purificada. Y aquí cuando él dice algunas cosas les parezca extraña, algún comentarista dice, se refiere a cosas que pueden suceder de forma aparentemente arbitrarias, cosas que llegan a nuestra vida de forma arbitraria, pero lejos de ser una casualidad o alguna rara desgracia en nuestra vida, un cristiano no debe pensar que su persecución es algo que le sucede de forma accidental. Quiero decirle algo, lo que le sucede a un hijo de Dios, a un hombre, a una mujer que han decidido vivir una vida de piedad, absolutamente nada será por accidente. Nada. Dios está en control absolutamente de todo lo que le acontece a sus hijos. Y es más, cualquier situación, por adversa que parezca, cualquier ataque del enemigo de este mundo que quiera desmoronarlo, el Señor tiene control de él. Él dará los permisos para que, si es posible, lo toquen hasta cierta parte. Se lo dijo a Pedro y lo hizo con Job. A Pedro le dijo, Pedro, Satanás, ¿qué? Te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que no falte tu fe. Y después de que haya pasado la prueba, ve y confirma ¿qué? A tus hermanos. ¿Qué le está diciendo a Pedro? Es con el permiso mío. Y tú vas a pasar por esa prueba, y tú vas a ser zarandeado, y tú vas a ser cernido para que quede el trigo y salga la escoria, pero finalmente tú vas a pasar esa prueba y vas a ser confirmado y vas a confirmar a tus hermanos. Hermanos, cualquier cosa que te acontezca a ti en tu vida, cualquier situación, por extraña que parezca, quiero decirte algo, Dios la permitió para que la fe de ese cristiano sea probada, sea purgada y sea limpiada. Dios tiene en ello un sabio fin, lo cual es nuestro consuelo. Ese es mi consuelo, saber que en medio de la dificultad, de la prueba, de la adversidad, y aún de momentos desafortunados, Dios está en control de eso, haciendo que absolutamente todo gire para beneficio del propósito de Él y para la gloria de Él y para beneficio del creyente. Ha sido la constante históricamente en los hombres de Dios. Es la manera que Dios utiliza para traer gloria a sí mismo y darnos la victoria sobre la prueba a nosotros. Dios utiliza ese método. Lo hizo con José. Conocen la historia de José, ¿verdad? Sus hermanos lo vituperaron, lo persiguieron, lo colocaron en una cisterna, finalmente lo venden, lo mandan a Egipto. La mujer de Potifar quiere tentarlo, él prefiere la vergüenza y salir huyendo, y pasa todo ese vituperio, pero finalmente José termina ¿dónde? En el trono. Daniel es perseguido por sus compañeros, por los sátrapas, es probado, es confrontado por su fe, por su búsqueda de Dios. Es llevado al foso de los leones, pero en el foso de los leones Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, y de allí salió para ser el gran consejero de los reyes de la época.
David fue perseguido por el rey Saúl y tuvo que deambular por cuevas, por desiertos, perseguido y buscado para ser herido y muerto. Pero Dios finalmente lo defiende y él escribe en el Salmo 18 diciendo que Dios es su roca firme, su fortaleza. Y finalmente Dios pone a David y le da una promesa de que su trono será eterno. Cristo fue perseguido por el sistema religioso de la época. Toda la religión, los fariseos, saduceos, escribas, todo el sistema religioso se vino en contra de él, lo persiguieron. Es más, lo llevaron hasta lo último, lo pusieron en un madero, lo clavaron, lo mataron. Pero de allá, de esa tumba, al tercer día, el Padre lo resucitó. Y dice la Biblia que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Los apóstoles fueron perseguidos por el Imperio Romano. Todos murieron como mártires, pero sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y Apocalipsis dice que la ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene el nombre de cada uno de ellos allí en la Nueva Jerusalén. Así de que esa inversión, ese vituperio aparente que ellos pasaron, le trajo gloria a Dios y hoy están disfrutando de las mieles de la gloria juntamente con Cristo. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta que nosotros demos frente a la prueba? Hermanos, lo primero es que nosotros debemos esperarla. Si usted está viviendo una vida de piedad, no se sorprenda por el fuego de prueba que ha de venir. Eso va a venir. Espérela. No diga como alguno, ay, yo no sabía. ¿Cómo así que usted no sabía? Usted sí sabía. La vida de los hombres de fe y los hombres piadosos siempre ha sido esa. Ay, no, es que yo pensé que eran solamente rosas y flores. No, es que también el rosal tiene espinas. No sabía eso. Ahí hay espinas. Y juntamente con las rosas hermosas vienen las espinas. Así es el camino de la fe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos esperarla. No con un sentido masoquista, hermano, no. Sino que es lógico que si estamos viviendo esa vida, entonces vendrán vituperios, vendrán situaciones, pero el que nos prometió y nos guardar, Él nos guardará sin caída. Nunca se nos dijo que no pasaríamos por el valle de sombra de muerte. Nunca se nos dijo que no íbamos a pasar, pero sí se nos dijo algo, que en el valle de sombra de muerte tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahí, eso sí fue la promesa. Usted va a pasar, pero no va a pasar solo. Usted va a pasar con Él y Él estará con usted. Y cuando le falte el aliento, Él le dará aliento. Y cuando usted se caiga, Él lo va a levantar. Y si usted no es capaz de caminar, Él lo va a cargar y lo va a sacar adelante, porque Él lo va a hacer para gloria y alabanza de Él. Así de que tenemos confianza y seguridad en ello. Vayamos al versículo 14 de Primera de Pedro 4, para que miremos los vituperados por el nombre de Cristo. Ya vimos padecimientos esperados por causa de Cristo. Ahora miremos vituperados por el nombre de Cristo. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, es decir, de los opositores, el mundo. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Tremendo. Mientras el mundo está blasfemando el nombre de Dios, mientras el mundo le da la espalda a Dios y está queriendo apagar ese fuego en nosotros, ese fuego de pasión, de deseo de agradar a Dios, y ellos intentan apagarlo, lo único que hacen es avivarnos más. Cuando el apóstol dice por el nombre de Cristo, demuestra que nosotros representamos un reino. Escuche bien, representamos un reino, es el reino de Cristo. Y por esta razón somos vituperados también, porque usted y yo ya no somos de este reino. Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Hoy hay un reino que está operando, el reino de las tinieblas. El príncipe de la potestad del aire es el que rige este mundo. Pero usted y yo hemos sido trasladados, escúcheme bien,
nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de ¿qué? De la luz. Nosotros ya no estamos viviendo en el reino de las tinieblas. Eso quiere decir que nosotros representamos ahora un nuevo reino. Pablo lo dice cuando escribe a los Colosenses, capítulo 1, el verso 13. Dice la Biblia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tú perteneces a otro reino y tienes otro rey, el Rey Jesucristo. Y ahora, ¿cuál es nuestra misión? Nosotros hemos sido trasladados. ¿Para qué? Para que ahora nosotros luchemos en contra de nuestro antiguo reino. ¿Para qué? Para traer luz a los que están en tinieblas. Pedro lo expresa de esta manera. Dice que nosotros fuimos salvados y que ahora somos su pueblo, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Por eso usted va a tener dificultades. ¿Por qué? Porque usted está tratando de penetrar un reino de oscuridad, de tinieblas. Estamos a la conquista. Nosotros somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, y nosotros representamos ese reino y representamos a ese rey. Segunda de Corintios 5:20. Léalo conmigo, por favor. Dice el verso 20 de Segunda de Corintios 5. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador no llega en nombre de él. Un embajador llega en nombre de la nación, del presidente. Hace días viajé a la ciudad de La Paz a hacer una diligencia. Y cuando llegué allí al barrio donde está la embajada, lo primero que vi fue la bandera de mi país. Sentí alegría. Y vi el escudo de mi patria. Y me abrieron la puerta. Y alguien me dijo, buenos días. Y yo dije, yo ese acento lo conozco. Y entré. Y me sirvieron un tintico. Siéntese. Y tomé el cafecito. Y luego salió la cónsul y me saludó. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted de dónde es? Ah, yo soy de tal parte. ¿Y usted? No, yo soy de Bogotá. Ah, qué bien. Yo viví por tal parte, ahí en el barrio El Polo. Ah, qué bien. Inmediatamente, ¿qué? Hubo conexión. Nosotros representamos otro reino. Y entonces esa embajada está ahí en medio de ¿qué? De otra nación, de otros ciudadanos de otra nación. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Nos ha puesto en este mundo como una embajada. Pablo entonces lo dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Él. Entonces, nosotros representamos el nombre de Él. Por eso cuando Él envió a sus discípulos, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y en Marcos 16:15 dice que hablarían en el nombre de Él. Entonces no está hablando en nombre suyo, habla en el nombre de Él. Usted y yo hemos sido trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz, y ahora entonces luchamos en contra de ese otro reino. Pablo predicaba acerca del reino de Dios, y esto levantó la oposición de diferentes grupos que persiguieron a Pablo y perseguían a sus compañeros, pues sintieron las amenazas, sintieron que estaban siendo amenazados por ese reino de la luz, y estaban amenazando sus intereses, porque cuando el reino de la luz llega a un lugar, inmediatamente hay conmoción, hay conmoción. Váyase a Hechos capítulo 19, como representantes de ese reino. Pero cómo el reino de Dios trae un impacto en medio de otro reino, el reino de las tinieblas. En el capítulo 19, en el verso 8 y 9, muestra cómo el mensaje de Pablo
le trajo bendición a unos, pero también le trajo trastorno a otros. Versículo 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Versículo 18, dice el texto: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia traían los libros y los quemaban delante de todos. Llegó la luz a ese lugar y la gente empezó a quemar los libros de hechicería, de brujería, toda esa antigua literatura del reino de las tinieblas, a quemarla. La gente se incomodó porque ese mensaje no nos gusta. En el versículo 23, hasta se le acabó el negocio a los idólatras, a los fabricantes de ídolos. El versículo 23 dice que con el mensaje de Pablo hubo en aquel tiempo una discusión no pequeña acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no muy poca ganancia a sus artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Se nos va a acabar el negocio. Se acabó el negocito de los diosesillos, de las estampitas, de las procesiones y de todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Es que llegó la luz. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Persecución. Y si usted lee la historia de la iglesia, hablo particularmente en Colombia, en los años 40 y 50, la iglesia tradicional perseguía a la iglesia en los montes y todo esto, persiguiéndolos y matando cristianos, porque estaban desestabilizando el sistema religioso. Y hasta hoy sucede en muchos países. Pero hermanos, eso traerá vituperio, pero cada vez más el nombre de Dios avanzará. Todo esto es posible gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es que el Espíritu Santo va quitando el velo de la gente y trayendo la luz a su mente para que ellos reconozcan a Cristo. Vuelvo allí al versículo 15 y 16 de Primera de Pedro para que miremos la última parte: padeciendo como cristianos. Ya vimos vituperados por el nombre de Cristo como representantes del reino, pero ahora padeciendo como cristianos. El hecho de que usted sea un seguidor de Cristo le va a traer problemas también. Dice el verso 15 y 16: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Lo han estigmatizado a usted en la universidad: este cristiano, este evangélico. Y entonces algunos se avergüenzan. Sí. Entonces se ponen tristecitos porque de pronto los están estigmatizando. Y dicen: no, yo mejor no voy a seguir en esto porque me ha traído problemas. Yo mejor me voy a sumar a la corriente. No. Dice que si alguno padece como cristiano, no se avergüence. El nombre dado con desprecio a los creyentes en la época antigua fue cristiano. Esa palabra no era un término agradable en ese tiempo. Antes a ellos se les llamaba hermanos, como dice Hechos 6:3. Se les llamaba discípulos, como dice Hechos 6:1. También se les llamó los del camino, como dice Hechos 9:2. Y en alguna ocasión se les llamó los santos, como dice Romanos 1:7.
pero los judíos los llamaban a ellos los nazarenos, de una forma despectiva a los seguidores de Cristo que eran judíos, y los llamaban así con escarnio para que negaban de esa manera que Cristo no era el Mesías. Pero en Antioquía, donde se convirtieron los primeros cristianos, aquellos gentiles idólatras hablaban de los seguidores de Cristo de forma despectiva y los trataban mal, llamándolos cristianos, esos cristianos. Y se cuenta históricamente que los ociosos e ingeniosos hombres de Antioquía, según los escritores paganos, ellos eran famosos como inventores de sobrenombres. Y entonces a esos seguidores del Galileo, a esos que decían aún entregar sus vidas por él, los llamaron despectivamente cristianos. Era utilizado cuando dicho nombre se exponía frente a muchos creyentes para escarnecerlos, para hacer que ellos sintieran padecimiento, el rigor del rechazo. Pero para el creyente fiel y el que había determinado seguir a Cristo, sufrir por Cristo no era ninguna vergüenza, no era ningún oprobio, era un privilegio ser llamado cristiano. Ellos fueron ridiculizados por causa del reino de Dios. Ellos fueron ridiculizados por seguir a Cristo y no seguir al emperador. Váyase a 1 Corintios, capítulo 4. Pablo da una descripción aquí acerca de esa persecución, 4:9 de 1 Corintios. Y entonces dice Pablo, hablando de ese escarnio: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois honorables, mas nosotros somos despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos y trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos por cristianos. John MacArthur hace un comentario de este texto y dice que la imagen aludida aquí es la de un prisionero condenado, cuando el apóstol dice: porque según pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, y hemos llegado a hacer espectáculo al mundo. Lo que Pablo tiene en mente aquí es lo que ocurría antes en los circos romanos. Es la imagen de un prisionero condenado que va a ser llevado al Coliseo romano para luchar a muerte. Los últimos que se sacaban para morir públicamente eran seleccionados para un gran final. Y en su sabiduría soberana y para su gloria eterna, lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios eligió a esos apóstoles para hacer una exhibición pública frente a los hombres y a los ángeles durante la era actual, como el espectáculo semejante, como aquellos que fueron llevados a la arena para entregar sus vidas hasta lo último. Esos predicadores, esos apóstoles, esos cristianos, esos seguidores vivieron en niveles bajos en la sociedad. En el verso 13 se les llama la escoria del mundo. Lea el verso 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Impresionante. Hemos venido a ser la escoria del mundo. En otras palabras, hemos venido a ser la suciedad, el desperdicio de un basurero o de una olla sucia. Una expresión usada en sentido figurado para aludir a los delincuentes más degradados que con frecuencia eran sacrificados en ceremonias paganas. Eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Por seguir a Cristo,
y decir que somos creyentes, somos tenidos como escoria, como el desecho de la sociedad. Y fueron considerados en términos semejantes, no a la vista de Dios, sino a la vista del mundo, como la escoria del mundo. Pero ¿sabe qué le dice Pablo a Timoteo? El mundo nos tiene así, como lo despreciable, esos creyentes. Pero Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 1, del verso 6 al 11. Le dice, por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder que actúa en nosotros. No te avergüences. El mundo piensa una cosa de nosotros, pero lo reitera Pablo cuando escribe a los Romanos, capítulo 1, el verso 16. Él dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Y yo te digo a ti en esta mañana, querido joven y hermano, no te avergüences del Evangelio, porque es el Evangelio el que va a juzgar a este mundo. Porque es el Evangelio el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Porque es el Evangelio el que saca a la luz la vida y la inmortalidad de los hombres. Porque es el Evangelio el único medio para que el hombre sea salvo. Es a través del Evangelio que Dios salva a los seres humanos y los pasa de las tinieblas a la luz y los lleva a una vida eterna con Él para siempre. Es a través del Evangelio. Hay una sentencia para aquellos que se avergüenzan del Evangelio y se avergüenzan de Cristo. Marcos 8:38, Jesús dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No te avergüences, no te avergüences. El mundo no se avergüenza, el mundo no se avergüenza de sus pecados. El mundo no se avergüenza de sus detracciones, el mundo no se avergüenza de sus excesos carnales, el mundo no se avergüenza de lo terrible que ellos hacen, que muchas veces ni siquiera nosotros podemos mencionar eso, cosas de las cuales ahora os avergonzáis, dijo el apóstol. Finalmente, en 2 de Tesalonicenses 1:3, entonces el apóstol muestra cuál va a ser el final suyo y el final de ellos. Vaya allí al verso 3 del capítulo 1 y terminamos esta reflexión en esta mañana. Porque usted era pastor, sí, entonces sufrimiento y vituperio y padecimiento, eso va a ser temporal, porque lo que vienen son ¿qué? Glorias eternas. La palabra predominante en estos textos que acabamos de leer es que va a haber vituperio, sí, pero finalmente nosotros participaremos también de la gloria de Cristo. Cristo fue vituperado y glorificado, nosotros seguimos las pisadas de Él. Seremos vituperados por causa del nombre, pero también seremos glorificados con Él. Verso 3 de 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1. Dice el verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo, dice la Biblia, es justo y dice el Señor, delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Cómo les van a pagar a los que nos atribulan? Con tribulación. Verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cómo les van a pagar? Entonces los que eran vituperados ahora estarán en otro plano. Lea el versículo 9, 10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea que glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué hace Dios cuando nos vituperan y todo eso? Se está ¿qué? Glorificando en nosotros, esperando ese momento en el que Él se manifieste y los impíos reciban su paga y los creyentes reciban su galardón de gloria. Le invito a estar en pie en esta hora para que oremos. Yo no sé usted por qué el escenario esté pasando en este momento de vituperio, quizás familiar. Su familia dice: no, usted tan joven y metido en eso, dedíquese a otra cosa, ponga su mente en otra cosa, a ver, diviértase o haga esto. Ellos no entienden. Quizás usted ha sido el hazmerreír en su empresa por actuar piadosamente en la sociedad, con sus amigos. Y quizás usted ha cedido a eso, usted ha cedido. Hoy, usted ha cedido a eso. Usted se ha doblegado a eso y dice: no, yo no quiero pasar vergüenza, y para no pasar vergüenza, entonces yo me reúno aquí y me meto en la misma corriente. No. Manténgase firme, que finalmente nosotros resplandeceremos en la gloria de Él. Pues participaremos de su padecimiento, pero también participaremos de su misma gloria. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias. Y damos gracias, Señor, por tu palabra. Reconocemos que tú nos has llamado a una vida de piedad, a una vida de santidad, a una vida que va en contraposición a este mundo, una vida que despierta el rechazo, la crítica del mundo, porque no corresponde a los pensamientos que ellos tienen. Pero nosotros hemos decidido vivir una vida de piedad, una vida que te agrada, una vida que cumple tu voluntad. Y sabemos que finalmente cada uno recibirá su recompensa a su tiempo. Los que se burlaban y vituperaban recibirán vituperio y escarnio eterno. Y los que hoy estamos siendo vituperados por el nombre de Cristo y por ser llamados cristianos, hoy nosotros, aunque pasamos momentos difíciles, estamos totalmente seguros y tenemos una promesa, que participaremos de la gloria venidera. Señor, que un creyente hoy pueda ser fortalecido, y que si alguien aquí ha renunciado a vivir una vida de piedad por temor a lo que dirán de este mundo, que hoy sea redarguido, sea fortalecido y pueda volver al camino de la piedad, y que pueda dar testimonio de ti, Padre Celestial, y de tu Hijo Jesucristo, y que no se avergüence de ti, sino que hoy tome nuevas fuerzas y pueda presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.